Sabemos que tienen hambre de triunfo, de demostrar esa conexión única, que trabajan sin descanso todos los días, de vivir al límite y dejar el alma en suspenso hasta ver la línea de meta. Adrenalina pura en cada galope. Porque su binomio merece la victoria, hemos desarrollado soluciones nutricionales super premium para asegurar el mejor desempeño en cada etapa y para toda disciplina ecuestre. Royal Horse. Cabalga con los expertos. Detrás de un caballo fuerte hay horas de esfuerzo y dedicación. Detrás de un caballo fuerte hay horas de esfuerzo y dedicación. El balance perfecto no se alcanza de la noche a la mañana y dependiendo de la balance perfecto no se alcanza de la noche a la mañana y dependiendo de la actividad, el enfoque y disciplina para lograr el éxito son muy diferentes. En Pelroll lo sabemos, y nuestra nueva familia de productos ofrece ingredientes selectos que le darán a tu caballo energía de alta disponibilidad y la condición corporal idónea para alcanzar sus metas. Con Pelroll, juntos por la victoria. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro sexto webinar, parte del ciclo de conferencias de la nutrición equina como pilar de la salud que ADM trae para todos los caballistas y especialistas de caballos. El día de hoy tenemos el tema de nutrición del caballo de carreras impartido por el médico veterinario zootecnista certificado Mariano Hernández Gil. Él es profesor asociado de tiempo completo definitivo del Departamento de Medicina, Cirugía y Zootecnia para Equidos en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Mariano es licenciado médico veterinario zootecnista por la UNAM y maestro en producción animal tropical con opción en nutrición animal por la Universidad Autónoma de Yucatán. Además de la medicina, cirugía y zootecnia para equidos, sus áreas de interés en enseñanza, investigación y extensión son bienestar y desempeño equinos, nutrición equina, bioenergética y biomecánica equina. Es certificado en equinos por el Consejo Nacional de Certificación en Medicina Veterinaria y Zootecnia, CONSERVET. Su ejercicio profesional se ha enfocado en nutrición, odontología, cirugía de campo, bienestar y desempeño equino, prestando asimismo servicios como consultor de industria, criaderos y cuadras particulares. Formó parte del proyecto Nutrición y Manejo de Equidos en The Donkey Sanctuary en 2002 y fungiendo como coordinador de este programa a nivel nacional de 2011 a 2020. Ha sido jefe del Departamento de Medicina, Cirugía y Zootecnia de Equidos de la FMVZ UNAM
presidente de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Equinos, miembro del Comité Técnico de Certificación en Equinos del Conservet, miembro del Comité de Salud y Producción Equina del CONASA y coordinador de la red de hospitales para grandes especies de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Así, involucrado en extensión, academia, ejercicio profesional y actividad gremial para motivar la equitación efectiva, el doctor Mariano apoya las buenas prácticas tradicionales para procurar el bienestar, la salud y el desempeño de los equinos, al tiempo que incorpora los avances de la ciencia y la tecnología, siempre colaborando en toda iniciativa que promueva el bienestar en la práctica. Doctor, qué gusto que nos acompañe con este tema tan importante. Por favor, aprovechen para mandar sus preguntas porque al final de la sesión las consultaremos con el doctor. Adelante, muchas gracias. Hola, Fer. Muchas gracias. Gracias a todos por su presencia y todas. Y gracias también a Royal Horse y Malta Clayton y ADM por la invitación a dar esta conferencia. Gracias por la presentación, Fer. Es un placer estar aquí. Y vamos a iniciar esta conferencia sobre nutrición del caballo. Solo tengo que hacer la confirmación obligada, que es si se escucha bien. Sí, doctor, perfecto. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar sobre nutrición del caballo de carreras. Hace algunos años en una visita que tuve a un doctor, el doctor Andrew Ilius, en la Universidad de Edimburgo, me decía, ¿y cuál es el chiste de alimentar caballos? Dice, yo creo que con un buen forraje y la cantidad de grano que requiera en función, pues, del peso vivo y de las proporciones que se recomiendan para cada etapa fisiológica, pues los caballos pues ganan peso y adquieren una buena condición corporal. Y bueno, pues sin duda la pregunta fue desafiante porque pues él tenía toda la razón y lo he visto desde niño, desde joven, lo he visto que pues los caballos, incluso hay un dicho mexicano que afirma que para que el caballo engorde le tienes que pasar por el lomo la cantidad de grano que haya dejado en el comedero, ¿no? Lo que significa que pues si tú le das a un caballo de comer lo suficiente, el caballo va a tener una buena condición corporal. Pero justamente no se trata de poner a los caballos en una buena condición corporal, de lo que se trata es de nutrirlos de una manera estratégica y sin duda e individual. ¿Sí? Cada vez que trabajamos con caballos nos damos cuenta que realmente son individuos y se tienen que manejar como tal. Y bueno, pues eso implica pensar no solamente en la especie que tenemos enfrente, en el sexo, en la raza, en la línea de la raza, etcétera, o incluso la línea genética, sino que también nos obliga a pensar que ese animal tiene sus propias particularidades y bueno, cada detalle tiene que ser cuidado. Alguna vez leía yo que en la alimentación de caballos hay ciencia, hay arte y hay mitos. Y la ciencia pues son los números, es las cantidades, los nutrientes específicos, los nutrientes funcionales, las decisiones en función de las necesidades del caballo y hacerlo con precisión. El arte es conocer a cada individuo, a cada caballo. Yo recuerdo alguna vez ahí en el Hipódromo de las Américas, en una visita que hacíamos, nos decía uno de los cuidadores de los caballos, no, es que este caballo no se come la avena, o solo se come la avena, perdón, y selecciona, si le damos un alimento multipartícula, selecciona el grano nada más y no se come ni los pellets ni las bolitas, croquetitas que vienen ahí. Y así nos iba diciendo lo que cada caballo hacía, lo que demuestra que sin duda él llevaba bien el arte de alimentar a los caballos. Y los mitos, bueno, pues todos los conocemos, definitivamente
torno a las carreras de caballos o a la alimentación del caballo de carreras o a la preparación de los caballos de carreras hay muchos mitos y esperamos hoy con un poco de ciencia que hemos preparado para ustedes, esperamos darles idea de cómo avanzar sin tanto mito, ¿sí? Correr un caballo es fácil porque pues los caballos evolucionaron como tal, como animales corredores, ¿sí? De hecho, su nombre Equus viene de un vocablo indoeuropeo, una raíz indoeuropea que se escribe y pronuncia más o menos así, equo, ¿sí? Y que quería decir rápido, repentino, lo que sugería que eran animales que salían repentinamente corriendo a gran velocidad. Entonces, en su nombre, Equus, que le pusieron los romanos, pues lleva su característica principal, que es la prontitud con la que están prestos para hacer ejercicio y para salir corriendo a toda velocidad. Dice el doctor David Marlin, junto con su libro con Nan Kervis, dice, los caballos no son grandes pensadores ni luchadores, sino corredores. Y bueno, pues justamente el caballo de carreras es un animal que ha sido elegido para cubrir una necesidad humana que tiene que ver con la distracción y pues con el gusto que tenemos por correr a estos animales y por apostar y por pues divertirnos un poco con la emoción de ver cuál gana y cuál salió atrás y cuál gana más terreno. Y bueno, como en todo tipo de ejercicio que hacen los caballos, lo que se requiera antes que nada que esté sucediendo dentro de este mamífero, pues es que se produzca energía. Solo para darnos una idea, un caballo de 500 kilos, ¿sí? Requiere para mantenimiento 16 millones de calorías, ¿sí? Mientras que una persona de 75 kilos requiere 2.500 calorías solo para mantenerse. Entonces, quiere decir que estos animales que solo pesan 7 u 8 veces más que el ser humano, pues tienen un requerimiento de energía, lo cual demuestra su gran capacidad y su gran necesidad. Tienen un requerimiento de energía que corresponde a pues 6.400 veces el requerimiento de un humano. O sea, solamente pesan 7 veces más que nosotros, pero requieren 6.400 veces más calorías que nosotros para, solo para mantenerse. Si consideramos que el requerimiento de ellos, de estos mismos animales de 500 kilos, a un nivel de trabajo intenso, se duplica, o sea, estaríamos hablando de 32 millones de calorías, bueno, pues entonces podemos pensar que el requerimiento de un caballo está 12.000 veces de un caballo en ejercicio, estar 12.000 veces arriba de la de un ser humano o es la cantidad de energía que requerirían más o menos para mantenerse 12.000 seres humanos. Es difícil de concebir, ¿sí? O es difícil de creer, pero lo tenemos que concebir así. Y no por nada en las unidades de fuerza se miden como caballos de fuerza, ¿verdad? En las máquinas. Y bueno, pues porque son animales verdaderamente potentes. Y para ello se requiere producir energía porque para producir trabajo se necesita energía y trabajo pues no es más que lo que produce un cuerpo para moverse en cierta distancia. Y los caballos los usamos para eso, para movernos en distancias y en las carreras, pues aquel que corra y recorra la distancia más rápido, pues ese será el ganador. Y más que más rápido, sin fatigarse. Parte también de su requerimiento o de su necesidad metabólica está en el reciclaje de nitrógeno, o sea,
cómo utilizan el nitrógeno para reconstruir, vamos a decir así, o restaurar el desgaste muscular que se da por el ejercicio, y cómo también tienen que deshacerse en ocasiones de fracciones nitrogenadas que utilizaron, como lo vamos a ver más adelante, para la producción de energía, ¿sí? En ciertas condiciones, y también cómo tienen que eliminar los excesos de proteína que les damos a veces de manera involuntaria en la dieta, y que pueden significar un aumento en la cantidad de calor producido y que puede tener repercusiones serias en su desempeño, cosas que vamos a ver más adelante. También estas máquinas, como les vamos a decir ahorita, pues tienen una gran producción de calor. Todo lo que hacen como cualquier generador de energía, pues produce también calor, y ese calor lo tiene que eliminar. Y solo para que nos demos una idea, pues un caballo, de toda la energía que produce, solo aprovecha del 20 al 30% de esa energía, y el resto, o sea, 70, 80% de la energía que produce, se desperdicia, vamos a decir así, o se pierde como calor. Un calor que tiene que disipar para poder seguir haciendo ejercicio, y si no lo disipa, pues entonces tenemos que, pues habrá una baja en su rendimiento. Esto es algo así como si pensáramos que de la gasolina que le ponemos a nuestro coche, solo el 20 o 30% se utilizara y el otro 70% se perdiera por algún lugar, ¿verdad? Entonces imagínense cómo nos iría si de por sí todos los días está subiendo. Entonces, los caballos generan una gran cantidad de calor durante el ejercicio que tienen que eliminar, y que lo eliminan a través de sus procesos de termorregulación. Y tan solo termorregulación es un tema que pues nos da para toda una conferencia, así es que no voy a entrar en detalles, pero quiero poner esta mosca en la oreja. Y de la mano de la termorregulación está el equilibrio hídrico, y dentro de hídrico contamos no solo el agua, sino también a los electrolitos. Esa termorregulación en los caballos se da sobre todo por sudor, por la vía de la sudoración. En el caballo en ejercicio, en el caballo en descanso se da por la vía de la respiración. Y bueno, el sudor no solamente tiene agua y sal, como nos sabe cuando lo probamos, sino también tiene proteína, tiene bueno, fracciones nitrogenadas, tiene microminerales, no solamente tiene cloruro de sodio, tiene potasio, tiene magnesio, tiene sodio, tiene calcio, tiene fósforo, cobre, hierro, zinc. Entonces, cuando el caballo pierde sudor o agua para eliminar el calor, pues también pierde electrolitos y pierde un volumen considerable de agua que le es necesaria para mantener la circulación, para lo que ustedes quieran que sirva la circulación en el caballo en ejercicio, que yo creo que nos queda claro que sirve para mucho. Y entonces, si no reponemos esa cantidad de agua y esa cantidad de electrolitos, pues no solamente se ve comprometida su propia capacidad de termorregular, sino también su capacidad de hacer ejercicio de manera eficiente. En algunos momentos hemos visto que los caballos pues requieren energía. Sí, hemos tenido participaciones en seminarios anteriores con Malta Clayton, y hemos hablado de las bases de la nutrición en el caballo, y tocábamos el tema así como si supiéramos que íbamos a profundizar el día de hoy, que pues para mantener ese movimiento, para mantener ese trabajo, para mantener ese ejercicio, ahorita vamos a ir cayendo en estos diferentes conceptos una y otra vez, pues el caballo necesita energía, ¿verdad? Y en una manera muy simple de entender las cosas, los caballos requieren la misma cantidad de energía para dar un paso corriendo que para dar un paso caminando o trotando. Y lo mismo, requieren la misma cantidad de energía para dar un paso largo o para dar un paso corto. Esto también es increíble, ¿no? O sea, ¿cómo me dices que requiere la misma energía para dar un paso caminando que para dar un paso corriendo, o para dar un paso largo que para dar un paso corto? Bueno,
Lo que pasa es que se están moviendo exactamente los mismos músculos y entonces esos músculos requieren esa cierta cantidad de energía para moverse y les da igual si es que la tienen que hacer rápido o lento o corto o largo. El tema está, o la gran diferencia está, en qué tan rápido se da la producción de esa energía para sostener el ejercicio más intenso. O sea, definitivamente correr representa un mayor esfuerzo que caminar, ¿sí? Y pues sí requiere en suma más energía, pero no por la cantidad, no porque haya un aumento real en la cantidad de energía que se requirió para dar un paso caminando o un paso trotando, un paso galopando, sino porque al galope se requiere que esta energía se produzca de manera más rápido. Y esta energía se produce por la moneda energética, ¿verdad? ¿Cómo le dicen? La, la, eh, la moneda de cambio, sí, que es el ATP, y este ATP no hace más que defosforilarse y refosforilarse, por decirlo de una manera simple, y cuando se defosforila, o sea, cuando pierde una molécula de fosfato, entonces en esa reacción se libera energía, ¿sí? Y entonces la velocidad a la que el caballo está corriendo no es que demande más energía, sino que requiere que esa energía se esté produciendo de una manera más eficiente. Y también resulta que el caballo estará utilizando diferentes vías metabólicas para producir esa energía o para producir estas moléculas de ATP que, como aquí lo estamos viendo, lo que sucede es una molécula que tiene tres unidades fosfato, una de ribosa y una de adenina, y a través de una ATPasa, como lo vimos en nuestras clases de bioquímica, rompe ese enlace fosfato y se libera energía, ¿verdad? Ese ATP, bueno, este ATP ahora pasa a ser un ADP, ¿sí? Que solo, o sea, un adenosindifosfato que tiene solo dos unidades de fosfato y que, bueno, tendrá que refosforilarse, o sea, tendrá que, como estuvimos viendo en este mensaje, en esta animación, tendrá que volver a fosforilarse para poder defosforilarse y entonces volver a liberar energía. Esto es, digamos, el gran secreto, ¿no? por decirlo de una manera, en cuanto a la capacidad del animal de hacer ejercicio y también el gran secreto en cuanto a nutrir a los animales o a los caballos en este caso, para darles los sustratos, ¿sí? O favorecer las vías metabólicas por las cuales esta refosforilación del ATP se puede dar de manera efectiva para que se mantenga el ejercicio y sobre todo para que responda a momentos de exigencia como suele ser en las carreras. Y sabemos que hay diferentes carreras, ahorita lo vamos a tocar, y por tanto las necesidades para cada tipo, digamos, de carrera será distinta, como lo iremos viendo. Los sustratos de donde puede el animal obtener esta capacidad de refosforilar el ADP y producir energía a través de la posterior defosforilación del ATP, pues vienen del alimento, ¿verdad? Entonces, acá tenemos en este esquema del lado izquierdo, tenemos al almidón, un componente del alimento, en el tracto gastrointestinal, a la proteína y a la fibra, ¿sí? Y tenemos que el almidón se absorbe por la digestión a la sangre, se desdobla, bueno, obviamente en el intestino se desdobla glucosa, se absorbe como glucosa a la sangre y esta glucosa se puede almacenar como glucógeno o se puede utilizar directamente por el músculo para generar energía. Esta generación de energía se da a través de piruvato, que ya desde aquí liberan un ATP, y después el piruvato entra a la mitocondria y como acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs, y este ciclo de Krebs se puede ir a la cadena respiratoria y generar todavía más energía y favorecer la contracción muscular.
La proteína no necesariamente aporta, es un recurso de energía para los animales, a menos que estén enfermos o que estén emaciados o caquéxicos, ¿sí? La proteína aporta los aminoácidos que se van al hígado y estos aminoácidos pueden, bueno, van a pasar a sangre y van a conformar tejidos, van a reparar el músculo o bien también, como hemos dicho, en ciertas situaciones o en fatiga, cuando el animal se ha agotado sus reservas, otras reservas de energía, puede entrar a través de acetilcoenzima al ciclo de Krebs y seguir la misma ruta para generar energía dentro de la mitocondria. ¿Sí? También la fibra de la dieta va a generar esos ácidos grasos volátiles que van a ir al hígado, ¿sí? Y pueden formar glucosa a través del proceso gluconeogénico. La glucosa formará glucógeno hepático y así, o bien se irá a sangre y entonces se irá al glucógeno muscular para seguir la misma ruta que describimos hace un momento. También directamente de la dieta puede haber grasa que puede ir a los que se pasa a sangre en forma de ácidos grasos de cadena larga, ¿sí? Y estos ácidos grasos bien se depositan en el tejido adiposo como triglicéridos o bien pasan directamente a ser un recurso de energía a través, otra vez, de acetilcoenzima y el ciclo de Krebs en la mitocondria y seguir, digamos, el mismo destino. Así vemos entonces que el componente central del metabolismo energético en los caballos, pues es este ciclo de Krebs, como lo hemos estudiado quienes somos veterinarios, o zootecnistas o biólogos, es este ciclo de Krebs que está dentro de la célula, en este caso dentro de la célula muscular del caballo, y para generar energía y para contraerse y relajarse, pues necesita asegurar la producción de energía, ¿sí? Justamente lo que hace la diferencia en la capacidad de un caballo para trabajar y para ser mejor o peor en las carreras, o mejor para cierto tipo de carreras y menos apto para otro tipo de carreras, pues son sus fibras musculares. En la naturaleza de los caballos hay tres tipos de fibras musculares. Las de contracción, vamos a decirlo de una manera simple, contracción lenta, las de contracción intermedia y la de contracción rápida. Lo correcto es decir, son las de contracción lenta, ¿sí? La tipo 1, y después están las tipo 2A y tipo 2B, que son, digamos, la de contracción rápida, no tan rápida, la tipo 2A, y la contracción rápida, muy rápida, que es la tipo 2B. Tenemos que ver que la utilización de energía es diferente. Estas bases de la utilización de energía son diferentes dependiendo del tipo de fibra que está trabajando, vamos a decir así. Y primero tenemos entonces que las de contracción lenta, poniendo como ejemplo esta animación de Richard Williams, ¿sí? Las de contracción lenta tienen una mayor capacidad de utilizar oxígeno, pero son fibras que tienen menos potencia, aunque son más resistentes, ¿sí? Entonces, regresando aquí al esquema, tenemos que las fibras de contracción lenta van a utilizar estas rutas metabólicas para producir energía que requieren forzosamente oxígeno, ¿sí? Mientras que el segundo tipo de fibra, la de tipo 2A, y aquí ponemos como ejemplo el trote, son fibras de capacidad oxidativa intermedia que podrán tener metabolismo aerobio o anaerobio, o sea, utilizarán o no oxígeno, ya sea para prolongar el trabajo o para mantener la velocidad. O sea, estas fibras pueden decidir por esta ruta que vemos acá, donde no hay oxígeno, ¿sí? Y ahorita vamos a ver a detalle, vean aquí cómo hay una ruta que genera energía sin oxígeno, o sea, sin entrar a la mitocondria, ¿sí? Aquí estamos, ¿sí? Este segundo tipo de fibras puede optar por esta ruta o puede optar por la ruta de aquí dentro y entonces podrá utilizar cualquier sustrato para producir energía, ¿sí? Y son el tipo de fibras que se utilizarán para
como dice aquí, para prolongar el trabajo y mantener la velocidad. La fibra tipo 2B o la fibra de contracción rápida son las fibras de baja oxidación y que son altamente anaerobias. Ellas son las fibras que dan esa potencia inmediata, por ejemplo, en el arrancón o en el cierre de una carrera o en los caballos de salto en el salto o en los caballos charros al dar los lados, ¿sí? Pero la desventaja, digamos, que tienen estas fibras es que se fatigan rápidamente. ¿Por qué? Porque estas fibras solamente producen energía o ATP y ADP en condiciones sin oxígeno, o sea, en condiciones de anaerobiosis. Esto no quiere decir que el caballo no está respirando. Obviamente el caballo está respirando, adentro del cuerpo del caballo hay oxígeno, pero quiere decir que en ciertas condiciones estas fibras pueden producir energía y se pueden contraer, y entonces el caballo puede hacer la diferencia en una carrera, ¿sí? En esta tabla, en esta lista de razas, podemos ver el porcentaje de fibras musculares tipo 1 que tienen diferentes razas de caballos, ¿sí? Es decir, el porcentaje de fibras musculares lentas que tienen cada raza de caballo. Y podemos ver, todos ustedes son conocedores de cuáles son los buenos caballos para las carreras, o cuáles son los caballos que normalmente corren en los hipódromos o en las carreras parejeras, el cuarto de milla en las parejeras y en los hipódromos, el pura sangre inglés en los hipódromos, y el árabe que pues le dio la mitad de los genes al pura sangre inglés, pues son las razas que tienen menos fibras musculares tipo 1, o sea, son las razas que menos fibras de contracción lenta tienen y por tanto tienen una mayor proporción de fibras de contracción intermedia o de fibras de contracción rápida. Y esto es el principio, ¿no?, de todo. No podemos esperar que un caballo percherón gane una carrera, aunque me vaya a un extremo, ¿sí? Porque pues su formación, su estructura, pues no lo está facilitando desde el principio. Mientras que el cuarto de milla y el pura sangre, pues son caballos que están diseñados para correr y en los que predominan las fibras musculares de contracción intermedia y rápida para hacer la diferencia en una carrera, ¿sí? Este es un esquema de razas que a mí me gusta presentar siempre que puedo, porque nos presenta Evans en su libro en 1992, nos presenta los prototipos de caballos que existían antes de la domesticación de esta especie hace 6.000 años. ¿Sí? Aquí vemos la domesticación del caballo hace 6.000 años, ¿sí? Y vemos que solo había prototipos, el prototipo Warmblood, el prototipo de trabajo o draft, el prototipo afroárabe u oriental, el prototipo tarpán. Por un lado teníamos a grandes rasgos estos caballos que eran fieros, o sea, de mucho valor, ¿sí? Estos caballos que eran resistentes y rápidos, los protoorientales o afroárabes, ¿sí? Y acá teníamos caballos con potencia, ¿sí? Y aquí teníamos caballos con talla, ¿sí? Los proto-wamblos. No había razas, eran prototipos antes de la domesticación, y cuando se da la domesticación empiezan en los momentos de las guerras allá entre persas, macedonios, griegos, etcétera, se criaban caballos para eso, ¿sí? Entonces, básicamente se daban las cruzas entre caballos resistentes y rápidos y entre caballos fieros, prestos para pues, para la acción, como era el tarpán. Y, por ejemplo, daban origen a caballos como el acalteque, ¿sí? Caballos que dieron origen al persa antiguo y que dieron origen al caballo árabe, y de allí que proviene también del egipcio antiguo. Entonces tenemos estos caballos que conocemos perfectamente por sus habilidades atléticas, ¿verdad? Que en ese momento se seleccionaron para la guerra y eran tan efectivos que se decía que los reinos eran tan extensos cuán lejos llegaran los caballos, ¿sí? Caballos muy rápidos, caballos también muy resistentes. Y aquí tenemos entonces al caballo árabe, ¿no? Al caballo berberisco, ¿sí? En un punto intermedio en todas las razas, y podríamos decir que cerca de ellos, y no lo decimos, lo estamos viendo, está el pura sangre inglés, porque el pura sangre inglés fue resultado
un trabajo de reproducción que involucró el cruzamiento de prototipos draft británicos, ¿sí? Animales de prototipo draft de las Islas Británicas, hembras, ¿sí? Que se cruzaron con 3 sementales prototipo oriental o afroárabes que se trajeron obviamente, desde Medio Oriente a Inglaterra, y aquí lo podemos ver si seguimos, si rastreamos el pura sangre hacia atrás, pues conectamos directamente con afroárabes aquí, y aquí vamos encontrando su trazo desde caballos prototipo, aquí lo vemos, prototipo draft, ¿verdad? Y entonces así tenemos al final un caballo que tiene 15% de genes de Tarpán, por lo que el Tarpán aportó a estas razas acá, 50% de genes de prototipos afroárabes y 35% de genes de prototipos de trabajo o draft, ¿sí? Y si nos vamos más arriba, encontramos al cuarto de milla, ¿sí? Que es un caballo al que se le agregaron más prototipos draft a través de otros cruzamientos y que es una raza relativamente más joven y que poco a poco se ha ido seleccionando. También se han ido seleccionando las líneas de carreras o la línea de carreras, pues para ser, como su nombre los dice, los más rápidos en un cuarto de milla. Entonces, aquí tenemos un mapa de razas que nos muestra las 2 razas más populares por lo pronto, porque también hay carreras de caballos criollos, las razas por lo pronto más populares en carreras donde se trata de recorrer en menos tiempo distancias relativamente cortas. Y así es que en función de eso, del propósito que se tiene con el caballo, pues se han ido criando y seleccionando los caballos, y no solamente por raza, sino por líneas, ¿verdad? Entonces, tenemos este cuadro también, de este triángulo, ¿no? Cuadro adaptado de Marlin y Nan Kervis, ¿sí? Muy, muy práctico, muy interesante, donde nos dice, tenemos 3 objetivos, ¿no? En el entrenamiento, en el ejercicio de los caballos, y por supuesto su nutrición. Uno es la velocidad, otro es el aguante y otro es la fuerza, y no podemos tener todo en uno. En algunos, como el de prueba completa, pues sí tendremos que encontrar un equilibrio entre velocidad, aguante y fuerza. En otros, como en el cuarto de milla, queremos velocidad porque pues son los animales que recorren esa distancia que sugiere el nombre, sí, un cuarto de milla, que son los más rápidos en esa distancia. Tenemos los sprinters, estos caballos pura sangre o que corren pues de 5 a 6 furlongs, ¿sí? Que un furlong corresponde a un octavo de milla. Entonces, en un cuarto de milla hay 2 furlongs, porque son 2 octavos de milla. Los sprinters corren de 5 a 6 furlongs, y entonces son estos caballos intermedios entre el cuarto de milla y el stayer, que le llaman en inglés, que nosotros les decimos fondistas, ¿sí? Y que recorren pues arriba de las 12 de los 12 furlongs, perdón, y que algunos pueden llegar hasta 1.9 millas, etcétera, o 2.2 millas, dependiendo del país y la competencia que se esté jugando. Pero de manera general tenemos entonces a los que recorren distancias muy cortas, distancias intermedias y distancias largas, ¿no? Y pues por último acá tenemos a los de endurance, ¿sí? Que pues como su nombre lo dice, son animales, caballos de carreras de resistencia, de los que hoy no estaremos hablando mucho. Nos centraremos en las carreras entre estos y estos, ¿no? Y que cada uno estará utilizando diferentes rutas metabólicas en diferentes momentos, tanto del entrenamiento como de la competencia, para pues completar la tarea que se les pone en estas actividades ecuestres del ser humano. Acá, para no dejarlos fuera y no dejar de hablar de ellos, el caballo de salto y el caballo de adiestramiento, caballos que requieren más de fuerza y que su nutrición tiene que orientarse a ello, ¿no? A conseguir fuerza, y en todos, en algún momento, se estará requiriendo de potencia. Aquí me voy a permitir presentar un video, porque que no lo quise poner en la presentación para que no, si el anterior, que era más cortito, se hizo lento, pues imagínense el otro cómo hubiera sido. Y es un video que ustedes seguramente vieron recientemente,
Y es solo por decirles que los caballos que corren una carrera, pues van administrándose metabólicamente, ¿no? Un caballo no necesariamente va a usar una sola ruta metabólica durante la carrera, ¿sí? Sino que va a estar utilizando, va a estar cambiando diferentes rutas metabólicas que vamos a ver ahorita en un punto y otro. Este ejemplo para mí es el mejor porque pues son caballos que arrancan con una ruta metabólica que arrancan a toda velocidad y pongamos atención del alazán que viene hasta atrás, que ahora ya no lo vemos, sí, para quienes no han visto este video, el doctor Alfredo Julián Paredes se lo sabe de memoria, estoy seguro, y bueno, pues aquí los caballos van cambiando de una ruta metabólica a otra, ¿no? Esto es lo interesante y lo padre de las carreras del pura sangre inglés, porque hay 4 rutas metabólicas que vamos a estudiar ahorita, en las que se utilizan diferentes sustratos y en las que el propósito es distinto, y estos caballos, y no solo el caballo en su totalidad, sino que cierta sección corporal de músculos va utilizando una ruta y otra sección corporal de músculos va utilizando otra, o el caballo en su conjunto va utilizando una ruta metabólica aerobia, y bueno, pues así van cambiando en función. Y de hecho hay quienes se dedican a esto y dicen que la diferencia entre el que gana y el que pierde puede ser que efectivamente fue más rápido, pero puede ser más bien que no se fatigó o que tuvo la capacidad metabólica, como aquí está otra vez el alazán que va aquí, para quienes no lo conocen, que tuvo la capacidad metabólica de cerrar la carrera con una ruta anaerobia que le permitió mantener un ejercicio realmente intenso, ¿sí? Para poder pasar al resto. Pero sobre todo, miren aquí este movimiento que él hace, ¿no? Él jala la rienda y el caballo rebasa. Y a mí esto me dice mucho que habla en el entrenamiento de los caballos, que no solamente el entrenamiento no solo consiste en trabajar en la forma y en la capacidad atlética del caballo, sino también en su mentalidad. Y ustedes saben perfectamente que todos los atletas requieren mentalidad. Y la mentalidad pues está conducida por el sistema nervioso, y el sistema nervioso requiere de energía y requiere de minerales y requiere también de rutas metabólicas, pero sobre todo requiere de glucosa, o sea, el nutriente o el sustrato con el cual funciona el sistema nervioso es estrictamente glucosa, y para ello tiene que haber suficiente al final de la carrera para estar, digamos, concentrado, como ustedes lo quieran ver, mentalmente atento y funcional para hacer cosas como esto. O sea, uno pensaría, los caballos vienen como el borras corriendo a toda velocidad y no, y no atienden instrucciones. Y a mí me llama mucho la atención en este video este momento en que el jinete tira de la rienda del caballo, y como si fuera cualquier caballo con la mejor rienda, porque el caballo pudo haber seguido su instinto y empujar entre la barra y el otro caballo, entre la contención y el otro caballo, sin embargo responde a la mano del jinete, y por ese jaloncito es por el que creo yo que logra sacar esta carrera, ¿verdad? Entonces, la nutrición no solamente es para mantener el estado energético del caballo, para mantener su forma, sino también para mantener lo que, como algunos autores dicen, su actitud, su estado mental, porque para ello se requiere agua, se requiere minerales y se requiere energía a partir de glucosa. Y entonces el uso y, digamos, la administración era Rich Strike, la administración de los diferentes sustratos que damos en el alimento, pues es lo que hace interesante la nutrición, y que responde de mejor manera la pregunta que yo les platicaba que me hacía el doctor Ilius allá en Edimburgo, ¿no? Bueno, no necesariamente los caballos tienen que estudiar para ver qué ciclo metabólico van a utilizar durante la carrera, pero nosotros hemos visto que hay toda esta serie de sustratos, ¿sí? Y rutas metabólicas, ¿sí? Los glúcidos a través de la glucólisis, las grasas a través de la beta oxidación, las proteínas o los
aminoácidos a través de la desaminación que van a tener todos entrada al ciclo de Krebs a través del ciclo de acetilcoenzima A, perdón, como acetilcoenzima A al ciclo de Krebs para producir energía. ¿Sí? Y bueno, pues como les he dicho, son varias las rutas bioquímicas para la fosforilación del ADP, para producir de nuevo ATP, para que se desfosforile y produzca energía, y estas son conocidas como rutas energéticas. El caballo, como yo se los he mencionado, elegirá una o más de ellas durante el ejercicio, durante la carrera, y debemos de pensar que no se usa una sí y otra no, sino más bien se pueden usar incluso simultáneamente las diferentes rutas para generar energía. La primera ruta que utilizan, bueno, no la primera ruta que utilizan, pero la primera que vamos a mencionar es la más simple y la más lista para ser utilizada. Los músculos, incluso los tendones de los caballos tienen una reserva de energía en forma de ATP. ¿Sí? Y esa la tienen pues porque por naturaleza así fueron diseñados para, como todos sabemos y como todos lo describimos todos los días, para salir corriendo repentinamente ante la presencia de un depredador. ¿Sí? Y esta ruta, que es la primera ruta anaerobia, o sea, la que funciona sin oxígeno, es la que usa reservas musculares de fosfato. Una de ellas es a través de la fosfocreatina, ¿sí? Que utiliza a través de la fosfocreatina es y a través de CPK rompe el enlace de fosfocreatina y entonces libera un fósforo la fosfocreatina para refosforilar el ATP y que esté listo para defosforilarse otra vez como lo estuvimos viendo en esa animación que daba vueltas y vueltas. Esta es una. Y la otra es la de la enzima adenilato quinasa, ¿sí? Que es una que junta dos ADPs cuando ya está, digamos, no da, junta dos ADPs y forma un ATP y un AMP, ¿sí? O sea, un adenosín monofosfato y se va a desaminar y entonces se va a excretar en forma de amoníaco y luego urea. Entonces, así tenemos estas dos rutas que son las que utilizan en el músculo en ausencia, en momentos, como dice aquí, de ejercicio intenso, cuando se reclutan esas fibras para velocidad, para aceleración o para dar un salto, ¿verdad? La otra es la fosforilación anaerobia de ADP usando carbohidratos y es la que todos a menudo mencionamos, que es esa donde se acumula lactato, ¿verdad? Y que solamente puede generar energía a partir de glucógeno o glucosa a ácido láctico para rendir ATP. Y esto se da porque en el primer paso de la glucólisis, ¿sí? Se da justamente esa producción de ATP y entonces se produce piruvato y ese piruvato se transforma en lactato. Y es en este momento en que se generan estos ATPs cuando a través de este metabolismo anaerobio se da la producción de energía desde glucosa. Aquí hay que destacar que la glucosa de glucógeno rinde más ATP, digo uno más, pero pues ya uno es ganancia. ¿Sí? Por cada glucosa, pues si son dos glucosas ya son dos ATPs más, si son tres glucosas son tres ATPs más y así va sumando. Cuando la glucosa proviene del glucógeno, directamente ese glucógeno muscular, se produce más energía y cuando la glucosa viene de sangre se produce menos energía. Entonces, de aquí que sacamos que el caballo prefiere utilizar la glucosa del glucógeno muscular que la glucosa de la sangre en este momento de ejercicio, ¿sí? Porque aquí, no es que aquí produzca dos ATPs nada más, en ambos casos produce tres ATPs, pero en el caso de utilizar glucosa de sangre, usa un ATP de estos para un movimiento en glucosa 6-fosfato que pues digamos es el costo que le representa al caballo para producir ATP a partir de glucosa en sangre. Y después, como todos sabemos, el lactato se puede acumular y después del ejercicio, a través del llamado ciclo de Cori, el lactato vuelve a convertirse a piruvato y el piruvato a glucosa y puede otra vez utilizarse
¿sí? Ya sea como almacenándose en el hígado o en el músculo esquelético como glucógeno muscular. Estas dos fuentes, digamos así, de energía, lo que nos debe dejar en claro, y ya digamos es la explicación a lo que debemos de saber en la práctica, es que producen energía a través, en este caso, a través de los enlaces fosfato de alta energía, y estos a través de carbohidratos, y lo que quiere decir que es imposible usar grasa de forma anaerobia, ¿sí? Por eso la grasa va a producir energía de forma aerobia solamente, como lo veremos en un momento, porque entonces estamos entrando a la parte de fosforilación aerobia del ADP cuando se usan carbohidratos. Esto quiere decir que de la misma manera que inició aquí, hay un proceso de glucólisis que se puede dar a partir de la glucosa del glucógeno o a partir de la glucosa sanguínea, que en el citoplasma de la célula va a derivar en piruvato, entonces acetilcoenzima A ya dentro de la mitocondria, y por ciclo de Krebs y por los NADH y FADH entrarán a la cadena respiratoria para generar estos ATPs, agua y dióxido de carbono, ¿sí? Aquí también hay una entrada que vamos a ver en un minuto, que es por medio de la beta-oxidación de ácidos grasos a partir de grasas, ¿sí? Pero estamos hablando porque esto es aerobio. Así en total, cuando la glucosa se usa para producir energía en condiciones aerobias, se producen 39 ATPs, no 2 y 3, sino 39 ATPs, y pues por supuesto hay una mayor producción de energía a partir de ellos, pero porque es en presencia de oxígeno. Y lo mismo que sucedía aquí, ¿sí? La glucosa de glucógeno siempre producirá o siempre rendirá al final un ATP más, porque cuando se usó la glucosa sanguínea se utilizaron 38, se utilizó un ATP más y solo rindieron 38. Con esto, ¿qué podemos decir? Que los animales o los caballos siempre preferirán utilizar sus reservas corporales de glucosa en forma de glucógeno para producir energía, y entonces la nutrición de estos caballos o de estos animales se hace para ello, para reponer sus reservas corporales, en este caso de glucógeno. La otra ruta aerobia, ¿sí?, para fosforilar el ADP es aquella que usa ácidos grasos, y estos ácidos grasos pueden ser de cadena corta o sea, los grasos volátiles que vienen de la fermentación de la fibra en el colon, o los ácidos grasos libres o ácidos grasos de cadena larga que resultan de la digestión de las grasas en el intestino delgado y la absorción. Y aquí en este caso sí se usa directamente los ácidos grasos de cadena larga o volátiles que están viajando en la sangre y entran a través de la beta-oxidación de ácidos grasos por acetilcoenzima A y siguen la misma ruta, pero ya tan solo por estar dentro de la mitocondria pensamos que se requiere oxígeno. Así entonces, de un ácido graso típico de 16 carbonos, por ejemplo, palmítico, se obtienen 129 moléculas de ATP. O sea, la grasa, por eso es bien conocida por dar mayor cantidad de energía que los carbohidratos, pero el requisito o el prerequisito para esto, pues es que haya oxígeno. O sea, la grasa no nos sirve para episodios de, de de ejercicio intenso, de las fibras musculares de rápida contracción, pero sí nos ayuda a que esas fibras, las segundas, las tipo 2A, que son las que lo mismo producen energía en condiciones aerobias que anaerobias para mantener la carrera, pues funcionen. Entonces, en estos caballos donde tenemos un arrancón, después tienen que sostener la carrera, etcétera, pues la adición de grasas a las dietas, pues favorecen, porque pueden hacer que se utilice grasa durante la carrera y se guarden las reservas de glucógeno o para las rutas anaerobias, para el cierre de la carrera o para el salto, etcétera, ¿sí? Tenemos que pensar entonces que conforme se acelera el ejercicio, el uso de grasa como fuente de energía es menos eficiente.
Cuando se agotan los sistemas generadores de energía en el músculo, pues es cuando se alcanza lo que se llama, o cuando se inicia lo que llamamos fatiga, ¿sí? También la fatiga se da por una acumulación de subproductos del metabolismo, como el ácido láctico o, por ejemplo, el ADP. Cuando no es capaz el animal de refosforilar el ADP y este ADP se acumula, también se da fatiga y por tanto hay falla en la contracción muscular y el ejercicio se ve limitado. También otra causa de fatiga son cualquier alteración en la homeostasis causada por estrés calórico y por deshidratación, lo cual sugiere también que puede darse con alteraciones en el paso. Y aquí voy a entrar en un tema para ir cerrando ya esta conferencia de la utilización de energía. Yo les decía hace rato que de la energía contenida en un alimento, el caballo al final utiliza cerca del 30%, del 20 al 30%, y lo demás lo pierde como calor. Tenemos que comprender que que los alimentos tienen una cantidad de energía acumulada. Si nosotros quemamos, agarramos 100 gramos de ese alimento y los quemamos, medimos la cantidad de calorías que liberó en esa musla, y hacemos el cálculo de cuántas megacalorías o kilocalorías da por kilo de materia seca, ¿sí? Eso es la energía bruta, pero parte de esa energía, una vez que la consume el animal, se pierde en heces. O sea, hay una parte de esa energía que no se absorbe, o de esos sustratos que van a dar energía que no se absorben, y por tanto se considera la energía digestible. La variación aquí puede ir desde alimentos que pierden hasta el 60% de la energía que tenían, y alimentos que solo pierden el 10% de la energía que tenían. Después, esta energía se absorbe, digamos, a la sangre y se metaboliza, ¿sí? Y hay una parte de esa energía que se pierde con la orina, y hay una parte que se pierde o que se perdió en gases, en el metano, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal. Esta pérdida corresponde, se tiene un cálculo como del 89%, o sea, de lo que quedaba aquí, solo el 89% queda acá, ¿sí? Y entonces esta energía metabolizable es la que queda lista, ¿sí? Para ser utilizada, ¿sí? Como energía neta, que será también otro 80% de pérdida de lo que había quedado acá, o queda otro 80% de lo que había quedado acá. Esta energía neta se utiliza para mantenerse, o bien para la contracción muscular, pero también hay una buena cantidad de la energía que se pierde por lo que conocemos como incremento calórico. Y es aquí donde nuestras decisiones pueden tener un impacto positivo o negativo en la capacidad del animal de continuar el ejercicio. Si nosotros hacemos en la dieta acciones que favorecen el incremento calórico, como un exceso de proteína en la dieta, como tener caballos con demasiada grasa corporal, como tener forrajes de difícil digestión que generan un calor de fermentación alto, como tenemos animales deshidratados o desequilibrados en minerales. Entonces estamos favoreciendo este incremento calórico, y por tanto estamos favoreciendo un mayor desperdicio de energía, y por tanto estamos contribuyendo a la producción calórica total del animal, lo que puede limitar el ejercicio. Por otro lado, después de la energía tenemos a la proteína, y en la proteína lo que tenemos que pensar es que si una cantidad de proteína es buena, una mayor cantidad de proteína no siempre es buena, ¿sí? O no es bueno para nada, y en muchas ocasiones los excesos de proteína en los caballos pueden estar generando problemas. ¿Por qué? Bueno, porque la proteína en el alimento, primero, no todo es proteína. Sabemos que hay una fracción que se llama el nitrógeno no proteico, ¿sí? Hay liberación de amoníaco ya desde el estómago. Este amoníaco se va a ir acumulando porque habrá también algo de amoníaco en el intestino delgado y mucho amoníaco en el intestino grueso. Y cuando este amoníaco se va acumulando, ¿sí? Bueno, pues entonces se favorece se da una absorción de ese amoníaco a la sangre, esa sangre al hígado, ese se convierte a urea y se tiene que excretar a través de la orina, ¿sí? Entonces,
Solo en dietas deficientes o pobres en proteína, esta urea puede regresar al tracto gastrointestinal para que los microbios la aprovechen para su multiplicación y su actividad sobre la fibra, pero en la mayoría de las circunstancias donde hay un abuso en la cantidad de proteína, entonces se tendrá que eliminar por orina, y ante ese exceso en la excreción de orina, pues también se está perdiendo agua y electrolitos y se está favoreciendo también el incremento calórico en el animal. Entonces, en la proteína lo que tenemos que cuidar más que el nivel de proteína es la calidad de esa proteína y que esa proteína tenga aminoácidos esenciales que son importantes para el desarrollo muscular, como la lisina. Por ejemplo, en el caso de fosfoquinasa, lo que necesitan los animales es tener un consumo importante de metionina, cisteína y glicina. Entonces tenemos que cuidar el perfil de aminoácidos del alimento, ¿sí? Finalmente, tenemos, como he dicho, que considerar la concentración de minerales en el sudor de los caballos. Las pérdidas de macrominerales son importantes porque pues el sudor no solamente tiene sodio y cloro, como lo suponemos por su eh, sabor salado, sino que también pierden potasio, calcio, magnesio y fósforo, y pierden zinc, hierro y cobre. Es por ello que las necesidades de minerales cuando el nivel de trabajo es de pesado e intenso, como sucede en la mayoría de los caballos de carreras, pues se duplican en el caso de calcio, también se duplican en el caso de fósforo, y así también en magnesio, sodio, potasio, cloro y azufre. Y también vemos un aumento considerable en las necesidades de zinc, hierro, manganeso, cobre, selenio, yodo y cobalto, porque como se dosifican o se aportan en miligramos por kilogramos de materia seca, cuando el nivel de ejercicio sube en los caballos, sube también su consumo de materia seca, y aunque las cantidades por miligramos por kilogramo de materia seca no suben, sí suben por el aumento en su consumo de materia seca. Finalmente, entre las cosas que tenemos que tomar en cuenta en los requerimientos de los animales de carreras, y como cualquier caballo, pero muy importantemente en los de carreras, es que tenemos que decidir, mientras que conocemos cuál es el requerimiento de energía neta y de energía metabolizable para competir, podemos calcular muy bien el requerimiento de energía digestible en función de su peso y de su nivel de trabajo. La proteína cruda y la proteína cruda digestible también son importantes. ¿Por qué? Porque, bueno, por supuesto que son muy importantes, pero van de la mano de la energía digestible. Normalmente son 40 gramos de proteína cruda por megacaloría de energía digestible, lo que significa que si un caballo en mantenimiento requiere 16 por 40, ¿sí? O sea, 40 gramos de proteína por 16 megacalorías de energía digestible. Si el caballo duplica sus requerimientos, entonces será tan fácil como decir que 32 megacalorías por 40 gramos de proteína cruda nos dará el requerimiento total de proteína cruda del caballo. Pero también tenemos que tomar en cuenta que hay una necesidad de que esa proteína cruda sea digestible, ¿sí? Y esta digestibilidad debe ser por lo menos del orden del 50%, para poder estar seguros que el cálculo que estamos haciendo de proteína cruda nos va a representar la nutrición del caballo en función de la digestibilidad de la proteína. Pero como les mencionaba hace rato aquí, sobre todo lo importante es estar conscientes de que esta proteína cruda digestible es una fuente de aminoácidos, y principalmente estos tres, aunque también ya ahora se considera glicina, glutamina y alanina, ¿sí? Y que bueno, van a tener una repercusión importante no solamente en la masa muscular del caballo, sino también en su capacidad energética, sobre todo en estos episodios de mayor exigencia, como al arrancar en una carrera o como a cerrar en otra, ¿verdad? Por las vías anaerobias para la generación de energía.
Tenemos que considerar, ya mencionamos los macroelementos y microelementos, nos vimos en cantidades, pero sobre todo tenemos también que considerar la calidad y el valor nutritivo de los alimentos. En el caso de forrajes, el consumo de materia seca, las dietas de caballos de carreras van desde el 50% de forraje y 50% de grano hasta en ocasiones 20% de forraje y 80% de grano. Nunca debe darse una dieta, como todos sabemos, del 100% de grano, aunque así nos parezca más sensato, el caballo necesita comer forraje. ¿Sí? También el valor de proteína cruda no siempre es el indicador de la calidad en un forraje. ¿Por qué? Porque un forraje con 20% de proteína cruda está excedido para lo que un caballo necesita. Un buen alimento para caballos tiene 14% de proteína. Un caballo atleta come dietas con 12 a 14% de proteína. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su forraje debe de tener de 12 a 14% de proteína y su concentrado debe de tener de 12 a 14% de proteína. Y de esta manera no estaremos superando sus necesidades proteicas y no lo estaremos exponiendo a los problemas que la proteína cruda trae. Los forrajes, su calidad, además del contenido de proteínas, se miden en función del contenido de FDN, fibra detergente neutro, que no debe de exceder el 65%, y de FDA, que no debe de exceder el 35%, porque si el FDN supera el 65%, entonces estamos limitando la masticación, y si FDA excede el 35%, estamos limitando la digestibilidad y por tanto el rendimiento de energía, además de que los predispone a problemas gastrointestinales. En los concentrados tenemos que tomar en cuenta la materia seca, la cantidad de humedad, ¿sí? Normalmente están entre 10 y 15%. La proteína cruda, como les he dicho, un concentrado con 20% de proteína, pues tiene que servir para complementar, no para hacer concentrado único, pero un concentrado con 14% de proteína es un concentrado bastante balanceado. La grasa en el concentrado también nos ayuda, aunque no grandes cantidades de grasa. Hay trabajos que, por ejemplo, han sugerido que grandes cantidades de grasa en la dieta o cantidades de grasa elevadas van a interferir con la absorción de calcio, por ejemplo. El concentrado no requiere tantas cantidades de fibra cruda porque pues la fibra está en el forraje, cenizas, por su perfil mineral será importante considerarlas, y bueno, el extracto libre de nitrógeno que queda por descuento también debe ser tomado en cuenta, sobre todo para estimar el aporte de energía de ese concentrado. Es importante estar consciente de la proporción y el perfil de aminoácidos en los alimentos, siempre que puedan y que quieran, pregunten a sus proveedores de alimentos o investiguen, en el caso de forrajes, investiguen cuáles son los perfiles de aminoácidos promedio en los forrajes, y con sus proveedores de alimento, pues que en la medida de lo posible les den a conocer el contenido de aminoácidos y el perfil de ácidos grasos. Es muy importante que predomine el omega 3 en los alimentos concentrados para caballos y que no predomine el omega 6, ¿sí? También es importantísimo conocer el valor de almidón, ¿sí? En los caballos de carreras es importante que haya por lo menos un 30% de almidón en el concentrado, pero no es nada recomendable que el almidón esté en cantidades mayores al 40%, porque entonces se carga mucho de almidón el tracto gastrointestinal y promovemos la acidosis intestinal, ¿verdad? Y también los carbohidratos no estructurales en los forrajes sobre todo, ¿sí? Pueden contribuir a esta acidosis porque se trata de, en ambos casos, el almidón y los carbohidratos no estructurales, de carbohidratos de rápida fermentación que favorecen la producción de ácido láctico y favorecen un mal ambiente para los microbios. La energía digestible es un valor que tenemos que conocer de los alimentos que estamos dando, ¿sí? Y sobre todo en cuanto a su relación con proteína cruda y proteína cruda digestible, y que también por lo menos, y digo por lo menos porque hay muchos más minerales que pueden ser importantes para los equinos, sobre todo en el caso de microelementos,
pero que por lo menos podamos conocer la cantidad, los aportes de calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio y cloro, tal vez el azufre no tanto, y los de manganeso, zinc, cobre y hierro, aunque no lleguemos a conocer los de selenio, yodo y cobalto, pero siempre que los podamos conocer es muy importante. Hay también ciertas razones o proporciones que se deben de guardar. La de forraje concentrado, ya hemos mencionado que pues lo ideal es 30-70, 30 de concentrado, 70 de forraje. Lo común y aceptable es 50-50, y lo que se llega a presentar es 20% forraje, 80% concentrado, pero jamás un 100% de concentrado. ¿Sí? Tenemos que estar seguros de la densidad energética de la dieta, o sea, la cantidad de megacalorías por kilogramo de materia seca, la relación energía digestible proteína cruda, que es de 1 a 40, la relación energía digestible y proteína cruda digestible, que sería, si consideramos que la proteína cruda debe de tener por lo menos 50% de digestibilidad, pues sería entonces de 1 a 20, y también la relación o la cantidad de almidón y carbohidratos no estructurales por la repercusión que estos pueden tener en la función digestiva del animal y por tanto, ahora veremos, en su conducta y otros aspectos importantes. Ya he mencionado que siempre es importante que los alimentos tengan una mayor producción de ácido linolénico, que es el omega 3, y que bueno, pues haya siempre una relación entre energía digestible, proteína cruda y proteína cruda digestible, así como entre calcio, fósforo y zinc, cobre y hierro. Finalmente, ya dije finalmente como 10 veces, pero ahora sí estamos terminando. He mencionado la importancia de los microbios, bueno, de la función gastrointestinal, y una de las más que hay que cuidar más es la microbiota intestinal. ¿Por qué? Si consideramos que por lo menos hay 10 microbios por cada célula corporal en los caballos y que estos microbios tienen un papel de defensa, o sea, son la primera defensa contra patógenos en el tracto gastrointestinal, de nutrición. ¿Por qué? Porque aportan todos los desechos de los microbios, le sirven al caballo como recursos de energía, aportan también, tienen un papel importante en el metabolismo. Cada vez se prueba más la importancia de la microbiota, incluso en la utilización, en la utilización de la glucosa a nivel sistémico, y de los problemas que se pueden desarrollar en cuanto a utilización de glucosa en caballos por una microbiota no sana, y también sobre todo por la inmunocompetencia del animal, o sea, el equilibrio en su sistema inmunitario en función de esa microbiota, ¿sí? Y que ante alteraciones en la microbiota se pueden dar cambios conductuales, acidosis sistémica, endotoxemia, cólico, entre otras. Entonces también cualquier decisión que tome yo sobre la nutrición de un caballo, tengo que pensar cómo afecta a la microbiota y por tanto al estado general del caballo. Y finalmente, con esta cita del Marlin y Nankervis, terminamos diciendo que aunque la ciencia no garantiza un ganador, bien puede acortar las posibilidades a nuestro favor. Les agradezco su atención y espero, dicen que al amigo y al caballo no hay que cansarlos, espero no haberlos fatigado con tanta bioquímica. Muchas gracias, doctor. Buenísima su presentación. Gracias a todos los asistentes. Tenemos muchos saludos, particularmente tenemos aquí a la clase de nutrición de la Universidad Veracruzana. Le mandan muchos saludos, doctor. Gracias. Y bueno, tenemos algunas preguntas. Desgraciadamente ya nos queda poquito tiempo. Si no, pues podemos mandárselas al doctor. Nos puso su correo para que se las puedan hacer llegar también. Muchas gracias. Y bueno, aquí tenemos una pregunta que nos dicen, ¿existe alguna diferencia entre la dieta de alimentación entre un caballo de carreras de hipódromo a un caballo de carreras de carriles externos? Si es así, ¿cuál es? Pues si es un caballo cuarto de milla de hipódromo, no difiere o no tiene por qué diferir de la de un caballo de carril. Porque básicamente lo que quieres en un caballo de carril, que son carreras en distancias más cortas incluso que el cuarto de milla, pues es
es esa explosividad, ¿no? En ese triángulo nos cargábamos hasta arriba, hasta el ángulo superior. Entonces, pues la dieta de un cuarto de milla del hipódromo no tiene por qué diferir de la dieta de un cuarto de milla de carril, ¿sí? Pero la dieta de un caballo pura sangre del hipódromo sí difiere a la de un cuarto de milla de carril, tanto como del cuarto de milla del hipódromo. ¿Y qué consideraciones? Pues, justamente en un caballo cuarto de milla, pues tú lo que quieres es tener completas y seguras sus reservas de glucógeno muscular, porque es el que te va a dar preferentemente energía en condiciones de ejercicio anaerobio, como suele ser el de los caballos de, de, de distancias cortas. Y bueno, pues, la grasa te puede ayudar en el entrenamiento, ¿sí? En el entrenamiento, más no tanto en la carrera. Sin embargo, puedes justamente a través del entrenamiento, porque de nada sirve la buena nutrición si no elegimos al caballo apropiado y si no lo entrenamos bien. Pero también a través del entrenamiento podemos asegurar que el músculo utilice, o digamos, aunque se escuche un poco raro, aprenda a utilizar grasa durante el ejercicio. Muy bien, doctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿hay alguna relación de consumo de energía por tiempo de entrenamiento? Consumo, sí, de hecho, el tiempo de entrenamiento te da digamos, la cantidad de pasos, la cantidad de brazadas que da un caballo. Ya decíamos hace rato, el total de energía que se gasta en un caballo tiene que ver con el total de movimiento que se da en sus miembros, ¿no? De la cantidad de pasos que da, ya sea caminando, trotando, corriendo. Entonces, si tú alargas el tiempo y el caballo se ha estado moviendo todo ese tiempo, estás incrementando el nivel de trabajo. Y ya la intensidad en términos de la velocidad a la que la energía se tiene que producir, o la que el ATP se debe de, o el ADP se debe de refosforilar a ATP, pues eso te lo da en la técnica de entrenamiento, ¿verdad? Y entonces también el tipo de sustrato que se está usando para ello. Pero sí, el nivel de trabajo se incrementa conforme se incrementa el tiempo. Muchas gracias, doctor. Bueno, acá tenemos otras preguntas y dice, ¿qué tan deseable es adicionar los ácidos grasos o aceites comerciales para incorporar a la ración diaria de alimento como fuente de energía? Pues yo no soy muy, eh, dado a recomendar aceites, y menos para los caballos de carreras, porque justamente pensando en eso, le dimos una dirección, o la dirección que le dimos a esta conferencia en cuanto a las rutas metabólicas que usan los caballos. Cierta cantidad de grasa en la dieta de los caballos es importante, ¿sí? Pero tienes que cuidar la calidad de esa grasa. O sea, no pueden ser aceites de maíz, no pueden ser aceites de soya, porque además de que el caballo, y menos un cuarto de milla, no va a usar preferentemente grasa durante la carrera, hay grasas que pueden ser perjudiciales para los caballos, y la mayoría de los aceites de cocina pues tienen grasas que son perjudiciales para los caballos. Entonces yo prefiero tomar en cuenta el contenido de grasa en el concentrado, porque pues en los forrajes siempre andará por el orden del 4%, pero en los concentrados que estoy dando prefiero considerar no solamente la proporción de la grasa, sino también la calidad de la grasa, y no adicionar eh, mayor cantidad de aceite. Perfecto, doctor, muy claro. Acá tenemos otra pregunta. ¿Recomienda el uso de maíz entero en la dieta para que ganen peso y grasa corporal para animales flacos de 2 años? Para que ganen peso y grasa corporal,
Para que un caballo gane peso tiene que, o sea, tiene que comer proteína, tiene que comer aminoácidos. Sí, solemos estar confundidos. Ese es uno de los mitos que hay en la nutrición de los caballos, que para engordar un caballo hay que darle grasa. No, el mayor porcentaje del volumen de un caballo es músculo y lo hizo así pues porque la naturaleza lo diseñó como un atleta para hacer, para que fuera esa su principal estrategia de supervivencia, la de atleta. Entonces, para ello se requiere masa muscular y la masa muscular solamente se obtiene con proteína y una proteína de calidad, o sea, con un perfil de aminoácidos aceptable. Entonces, darle grasa a un caballo para que ganen, no vamos a decir peso ni condición corporal, para que ganen volumen, pues no es acertado. Lo acertado es darles proteína. De hecho, si tú corriges la fuente de proteína y la nutrición proteica en un caballo delgado, en un mes tienes resultados. Perfecto, doctor, muchas gracias. Tenemos varias preguntas. Vamos a tratar de contestar la mayoría. Sin embargo, a todos nuestros asistentes les recuerdo que esta plática va a estar disponible para su repetición en las redes sociales de Malta Clayton y también recibirán a los que se registraron y asistieron el día de hoy su certificado de asistencia a esta plática. Y bueno, aquí nos comentan el requerimiento energético de un caballo de carreras de hipódromo. ¿Tiene alguna diferencia con un caballo de carreras de barriles? En cantidad de energía puede que no, ¿sí? Si tu caballo de barriles o si el caballo de barriles entrena todos los días y da la cantidad de pasos que da un caballo que entrena todos los días en el hipódromo, puede estar en un nivel de ejercicio intenso. De hecho, yo he visto caballos de barriles, de adiestramiento, de salto y de carreras, que los cuatro están en nivel de trabajo intenso, pero la nutrición y la selección de nutrientes es distinta porque los ejercicios son diferentes, ¿sí? Entonces, digamos, la estrategia de alimentación, el porcentaje de almidón en la dieta, el porcentaje de grasa, incluso el porcentaje de la proteína entre uno y otro puede variar porque los ejercicios son diferentes. Pero en cantidad total de energía, eh, si los cuatro pesan 500 kilos, van a requerir lo mismo, porque los cuatro pesan 500 kilos y los cuatro están en ejercicio intenso. Solo la fuente de energía es la que tú vas a seleccionar, porque en uno puede ser un caballo de carreras de cuarto de milla, en otro puede ser un caballo de salto, que pues van en ciertos episodios de ejercicio son aerobios y otros son anaerobios, entonces puedes jugar ahí con los ingredientes que vas a seleccionar en función del concentrado que des, y pues por eso hay variedad de alimentos, ¿no? Muy bien, doctor, muchas gracias. Y para cerrar tenemos esta última pregunta. ¿Existe alguna diferencia, no, perdón, en este tipo de caballos y en general, cuál es el porcentaje de grasas que podemos proporcionar sin efecto detrimental de sus procesos digestivos? ¿En qué tipo de caballos? Ah, de carreras, pues sí, ¿verdad? Es que me quedé en los barrileros. Sí, en los caballos de carreras, pues yo creo que no necesitamos ir más allá de un 8% de grasa. Sí, o sea, de grasa en la dieta, porque recordemos que buena parte de la grasa, digamos así, de los ácidos grasos que van a contribuir a la producción de energía en un caballo, pues son los ácidos grasos volátiles de la fermentación de la fibra. Hay estudios que reportan hasta 30% de grasa en la dieta. O sea, estamos hablando en la dieta. Hay suplementos que pueden tener 18% de grasa, pero es que es un suplemento o complemento de grasa. Y eso no quiere decir que la dieta está en 18% de grasa.
Yo estoy diciendo que juntando todo lo que le doy al caballo y contando toda la grasa que se aporta por cada uno de esos ingredientes, al final divido esa grasa entre los kilos de materia seca y entonces obtengo mi porcentaje de grasa de la dieta, como también voy a obtener mi porcentaje de proteína de la dieta. Entonces, yo creo que más allá del 8% de grasa en una dieta de un caballo, estará bien, ¿sí? Si para ello necesitas dar un complemento que tiene 18% de grasa o 20 o 30% de grasa, pues adelante, ¿no? Pero eso no quiere decir que la grasa va a tener, que la dieta va a tener esa cantidad de grasa, ¿sí? Perfecto, doctor. Muchas gracias y gracias a todos los asistentes. Ha sido un gusto, como siempre, tenerlo con nosotros, doctor Mariano. Y bueno, Gracias a pues ustedes. con esto cerramos la ponencia. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Gracias. Hasta luego y gracias a ustedes.